el video. A partir de ahorita estamos grabando porque precisamente pues posteriormente vamos a subir toda la información a nuestras plataformas, a nuestras redes sociales. Bien, y nada, pues vamos a comentar sobre un tema, como decía, bastante bonito, bastante interesante. Sé que hay mucha duda, sigue habiendo muchísima duda en relación a este tema relacionado a la gestión de las contratistas. Muchos de nosotros como empresa tenemos muchísimas subcontratas, sobre todo las empresas grandes. Las grandes empresas normalmente suelen apoyar gran parte de su base operativa en las subcontratas. Y vamos a ver, porque realmente entre más grandes son las empresas y más basamos nuestra parte operativa en nuestras subcontratistas, pues se hace un poco más compleja la gestión, la correcta gestión de estas subcontratas desde el punto de vista legal, particularmente hablando de higiene y seguridad, por supuesto. Vamos a ver los niveles, vamos a ver el alcance legal, porque recordemos que siempre hay que comentar sobre el alcance legal que tenemos en este sentido. Permítame un segundo, nos vamos a ir con la cámara número 2. Pensaba que estaba con la cámara 1 y lo lamento. Pues nada, simplemente eso, retomar los niveles, cómo es la gestión, cuáles son las grandes complicaciones que nos estamos encontrando, eh, cuántos trabajadores tiene que haber en una empresa para gestionar una licencia. Son preguntas que recurrentemente nos están haciendo, pues y recurrentemente las vamos a aclarar, ¿no? Tenemos que partir del hecho y del entendido de que no todos dominamos pues, la materia y unos que estamos empezando, unos que de repente nos han dicho, a partir de hoy es tu nueva responsabilidad y tienes que gestionarlo a como la ley lo manda. Entonces, claro, nos encontramos en un universo de situaciones, un universo de dudas que muchas veces nos agobian, muchas veces nos estresan, nos frustran, nos da miedo y inclusive pues muchas veces no aceptamos, ¿no? Esas responsabilidades. Y ahí pues crea indudablemente una cierta situación bastante complicada para las empresas. Bien, eh, iniciamos. Vamos a ver la parte de la doctrina laboral. Evidentemente en nuestra legislación la ley 618 incorpora los alcances de la doctrina laboral, sobre todo esa relación que suele haber entre estos niveles, porque tenemos un subcontratista y tenemos los entes autónomos. Yo como consultor soy un autónomo, pero soy una subcontrata. Y hay un contrato de por medio, ¿no? Hay un contrato, o sea, que normalmente suele ser el alcance de mis servicios, eso automáticamente se puede convertir en un contrato. No obstante, desde el punto de vista jurídico, tiene que estar en pie un contrato, ¿ya? Que el alcance es legal, tiene que ser parte del contrato, correcto, se menciona, se adhiere, se adjunta, pero tiene que haber un contrato. Y un contrato donde la subcontratista se obliga a cumplir con lo que el contratante o el promotor indique. Vamos a ver sobre eso, por supuesto, no son muchos artículos, pero sí vamos a comentarlos particularmente para que sepamos las subcontratas, que es lo que nos estamos obligando, no desde hoy, desde el 2007. La particularidad ahorita del 2021 es que se está pidiendo con suma contundencia. Más que ahora, o sea, prácticamente pareciera que la ley se aprobó ayer y hoy estamos comenzando a pedir con todo su rigor. Es cierto, tuvimos muchísimo tiempo, más de 14 años, 13 años, y no hicimos mucho o poco, ¿no? Sobre todo por las subcontratistas. Entonces, que entendamos qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora para comenzarnos a normalizar nuestra gestión desde el punto de vista de la seguridad. Ok, vamos a ver los contratos. Vamos a ver los contratos comerciales y no es que voy a mencionar un contrato. Yo en lo particular soy ingeniero, como he comentado, soy ingeniero de campo, soy un técnico de campo y por supuesto, pues la parte legal la dominan los legales, ¿no? Pero sí desde el punto de vista del contexto macro y qué elementos tienen que estar detallados desde ese contrato. O sea, qué es lo que yo tengo que exigir a un contratista como contratante, por supuesto y que como subcontratista tengo que exigirle a mi subcontratista o a mi personal autónomo que también trabaja como subcontratista. Todas estas relaciones, porque recordemos que las jerarquías, o sea, sí existen, pero no se pierden desde el punto de vista legal. ¿De acuerdo? Es más, si nos ponemos a pensar en una situación donde hay 4 niveles de subcontratación y en el último nivel ocurre un accidente, es muy probable que el nivel 3, el nivel 2 y el contratante se vean envueltos en un proceso de infracción.
¿ya? De penalización. ¿Por qué? Porque precisamente todos estaban obligados por la cadena de mando, ¿no? Por la dirección o la subordinación o la obligación que nos da la ley de exigir a nuestras subcontratas, indistintamente del nivel que sea, el obligatorio cumplimiento a los aspectos de higiene y seguridad que están contenidos en la ley. Vamos a ver sobre las obligaciones del contratista y contratista y las oportunidades de mejora, porque aquí no es tanto de dar, sino qué es lo que tenemos que hacer. Realmente a veces nos privamos de hacer bien las cosas por desconocimiento, por miedo. Yo en este momento estoy desarrollando mi proceso de gestión de licencia como empresa y realmente pues uno, uy, qué miedo, imagínense, gestionamos la licencia de las empresas y cuando ya me toca a mí, uy, qué miedo, ¿no? Pero no, al final los procesos se reducen porque son los negocios pequeños, indudablemente nunca vamos a ser eh, equiparables con un negocio con un volumen muchísimo más alto. Entonces, cuando te das cuenta, pues la cantidad de evidencia, de soportes y los procesos se suelen reducir significativamente. Yo reconozco que antes, y esto es parte de lo que tenemos que entender para los que nos están viendo a través de Zoom y a través de Facebook, antes yo cometí el error de decirle a una empresa de tres trabajadores, mira, tienes que hacer todo esto, o sea, le metíamos todos los ítems como que era una mediana o una gran empresa. Y no, realmente después, con el tiempo, uno va entendiendo de que hay checklist para diferentes sectores económicos, que hay checklist según la cantidad de trabajadores, inclusive hay checklist en función de que si eres una persona jurídica y en función si eres una persona natural, pero tomando en cuenta la cantidad de trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, creo que uno de los webinars que hicimos hace casi un mes, donde hablamos de la gestión de las licencias, creo que se comentó algo de eso. No obstante, vamos a rescatar algunos de los elementos que en su momento quizás no quedaron muy claros, porque nos han llegado algunas consultas y las agradecemos. Eso es parte de lo que nos permite a nosotros también investigar, aprender y reforzar, ¿no? Y compartir con ustedes. Entonces, prácticamente hoy es una charla muy breve, muy rápida. Bueno, por lo menos eso esperamos. Sabemos que hoy es viernes. Me han dicho que los viernes no, porque los viernes hay mucho contenido de trabajo. Yo lo quise hacer jueves, pero lamentablemente pues a veces también tenemos compromisos con empresas y visitas técnicas en campo y otros compromisos pues que quizás no nos permiten adaptarnos en algún momento con sus horarios. Pero normalmente sí nos gusta que nos digan en qué horario nos sale mejor. Hemos experimentado en la tarde, estamos experimentando en la noche, estamos experimentando jueves, queremos hacer miércoles, queremos hacer martes, e inclusive estamos pensando en el corto tiempo hacerlo 2 veces a la semana por la cantidad de temas que se necesitan abordar. Bien, iniciamos. Veamos un poco lo de la doctrina laboral. Aquí con lo de la doctrina laboral, yo solamente comentarles que existe en el capítulo 2 de la Ley de Higiene y Seguridad las obligaciones del empleador y de los trabajadores, particularmente en la obligación del empleador en el artículo 18, numeral 9, artículo 18, numeral 9, empleador, dice que exigir a los contratistas, y oigan la palabra, exigir, no seamos paternalistas, no seamos laissez-faire, no seamos autocráticos, seamos correctos, ¿no? En ese sentido. Tenemos que exigir, porque si no lo exigimos, la penalización o la situación viene con nosotros. ¿Por qué? Por lo siguiente, exigir a los contratistas y subcontratistas el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de higiene y seguridad del trabajo. ¿Cuánto? Eso va a ir en función de la complejidad de la actividad que normalmente suelen desarrollar esas subcontratas. Ahora, aquí hay un elemento importante, que las subcontratas son las que normalmente suelen hacer lo más crítico o el proceso más complicado de una empresa. Y lo comento por esto, ¿no? Las partes, unas oficinas, una empresa que sea estrictamente administrativa, pues la parte de la limpieza, de los ventanales, la parte del mantenimiento de los aires acondicionados, la parte del mantenimiento de los sistemas eléctricos, la parte del mantenimiento de los drenajes pluviales, los drenajes de aguas residuales. Solemos contratar a una subcontrata, ¿ya? Entonces, si se fijan, esos son los tipos de trabajo que normalmente no nos gusta hacer y normalmente solemos subcontratar a otras empresas para que nos lo hagan. Y ahí es donde se viene poniendo esto
bonito, ¿no? Desde el punto de vista de que si se fijan, normalmente muchas veces suelen ser trabajos de riesgos especiales o riesgos críticos. Entonces, en caso contrario, vean lo que dice el artículo 18, numeral 9, caso contrario, si no exigimos, y la palabra es contundente, exigir, allá usted si lo exige al 80%, al 90%, bueno, ese es el criterio de cada empleador, de cada contratante. Pero si no lo exige, entonces se hace responsable, solidario por los daños que produzca por el incumplimiento de esta obligación, por los daños que incumpla esa subcontrata y toda la trascendencia bidireccional, o sea, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que lo tengamos claro, porque puedo tener repercusiones de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Eso es lo que nosotros como empleadores, como contratantes o promotores, como se le conoce en otros países, tenemos que cuidar mucho. Yo no, nadie, ninguna empresa contrata un servicio para después tener al Ministerio del Trabajo infraccionándome o multándome a mí. Nadie. O sea, ni una empresa, ni un pequeño negocio, ni un mediano negocio, ni un gran negocio, nadie. Nadie proyecta esa posibilidad porque realmente no lo ensayamos o no lo conocemos. Bien, ahora desde el punto de vista del alcance legal, siempre me voy a ir ya a los articulados específicos. Dice el artículo 33 de la ley. Los contratistas y subcontratistas están en la obligatoriedad de darle cumplimiento a las disposiciones contenidas en materia de seguridad del trabajo. La misma obligación que tiene el contratante, indistintamente si es una gran empresa, mediana, pequeña o micro, tiene ese subcontratista. La misma obligación. La misma obligación de cumplir toda la ley, su reglamento y todas las normativas, las resoluciones, los acuerdos ministeriales, todo lo que exista desde el punto de vista de seguridad. Claro, se aplica a su giro y entorno de negocio o a esa actividad que va a desarrollar. Eso es importante dejarlo claro, ¿no? ¿Verdad? No todas las normativas aplican para todos los sectores. ¿De acuerdo? Pero sí es cierto que en dependencia de la actividad que nosotros desarrollemos, pues muchas van a hacer sentido a la hora de hacer el trabajo. Artículo 34. El empleador que usare los servicios de contratistas y permitiese a esto la subcontratación, exigirá a ambos. Y quiero que vean algo aquí interesante. O sea, si yo como contratante, vamos a suponer Oscor, vamos a mencionar una empresa aquí, mi empresa, Oscor, o Prosiga. Prosiga Consultores viene y necesita limpiar los ventanales de su edificio de 100 pisos. Entonces, las personas que están por el exterior del ventanal, contrato a una subcontrata, y esta subcontrata a otra subcontrata y la siguiente subcontrata a otra. Es posible, quizás la magnitud del trabajo lo requiera. Entonces, yo como contratante principal o director general de la empresa Prosiga, como contratante o promotor, estoy obligado a exigirle a todos los niveles de su contratación, tanto al 1 como al 2, como al 3, como al 4 y los que existan. Si no lo hago, como dice la ley, soy solidario por los daños y perjuicios que pueda ocasionar esta subcontratista. Y por lo tanto, los niveles de protección, los niveles, los alcances contractuales, las penalizaciones y todo lo que vamos a ver en lo que resta de esta hora del webinar, pues está vinculado a los distintos niveles de subcontratación que suelen existir tanto en los proyectos de construcción, en las empresas comercializadoras, en las empresas de servicios, en las empresas eléctricas, en las empresas marítimas, en todos los sectores, mina, cantera, todito, la mayoría de los sectores económicos en el mundo solemos utilizar los servicios de subcontratistas. Por otro lado, el artículo 35, el empleador, dueño o representante legal del establecimiento principal exigirá a los contratistas y subcontratistas. Caso contrario, será solidario, ¿no? Aquí como repetimos el 18, numeral 9, pero sí, lo deja, nuevamente no lo vuelvo a dejar claro. Si no te aseguras, te multo. A ti y por supuesto, al que ocasione el daño en este caso, ¿no? En la contratista, esa pequeñita empresa que contraté para hacer una soldadura en un edificio, ¿no? Entonces, nos vamos todos, multan al empleador de esa empresa, al siguiente que está arriba por no asegurarse, al siguiente que está arriba por no vigilarlo, al siguiente que está arriba porque no dejó una evidencia a través de un contrato, un acuerdo y nada. Entonces, en la cadena, en la jerarquía del control, todos somos responsables y por lo tanto todos somos objetos o quedamos vulnerables
a ser multados por el Ministerio del Trabajo. Esto está ocurriendo. Yo lo comentamos hace un par de webinars atrás. Está ocurriendo, si ustedes se fijan, entran al Ministerio del Trabajo, van a ver que ahí están resoluciones colocadas, las multas se están dando, están en pie, en curso, y ustedes lo saben mejor que yo, pues que estas son cosas que realmente están aconteciendo hoy más que nunca. Bien. Contratos comerciales. Y fíjense que quiero comentar esto porque, bueno, yo firmo contratos comerciales, yo soy un proveedor de servicio, lo que pasa es que mi servicio no es crítico, no es una actividad de alto riesgo. Depende, ¿no? Porque también doy capacitaciones de espacio confinado, trabajos soldadura, oxicorte, trabajo en altura, riesgos eléctricos, entre otros. Entonces, esos sí son riesgos especiales, aunque están a nivel de capacitación, pero sí puede ser que en el proceso de la práctica podamos tener un accidente. ¿Ya? Y eso es muy importante y muy crítico que lo tomen en cuenta. Y esto es porque también tenemos que ser consecuentes con la magnitud y el alcance de las cosas que nosotros como contratistas hacemos. Porque el que está obligado a conocer la profundidad de los peligros y los riesgos de las actividades que realizamos somos nosotros mismos, los contratistas que hacemos ese trabajo día a día. Y fíjense que aquí hay tres niveles de gestión a nivel de contratos comerciales. Y fíjense que hay un contrato donde ya está todo incluido. Me he encontrado unos contratos que, madre mía, ni te movas porque está out. O sea, todo. Está incluido todo y más. Y eso es lo que estamos diciendo con este webinar. Incluya todo. Incluya todo. Esta es la oportunidad para usted con sus abogados, con sus profesionales en la materia, con sus responsables de seguridad, de calidad, de medio ambiente, etcétera, se reúnan y puedan decir, bueno, esta es la oportunidad para mejorar nuestros contratos comerciales con estas subcontratistas, ¿no? Estos dilleros, estas personas que trabajan eventualmente una semana, un día, un mes, etcétera. Y los ya incluidos, o sea, los contratos que ya tienen el alcance desde el punto de vista de higiene y seguridad con sus contratistas, ya incluyen las penalizaciones. Todos los contratos son penalizables. Vean qué interesante. Ah, ok, son penalizables. Y hacen un reglamento básico de seguridad para contratistas de obras y servicios. Miren qué interesante, porque esto es un elemento nuevo, no nuevo desde el punto de vista de existir en Nicaragua, porque yo he escuchado y nosotros hemos hecho reglamentos básicos de seguridad para contratistas de obras y servicios desde hace mucho tiempo. Pero es nuevo desde el punto de vista de que tenemos que tener ese reglamento, así como existe un RTO, ¿no? Inclusive el mismo RTO puede ser parte del reglamento. Yo puedo hacer uno especial, un reglamento especial que regule esa relación entre yo como contratante versus mi contratista y todos los niveles que pueda tener hacia abajo. Lo tengo que hacer. Hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Aunque le ponga otro nombre, no importa. Se le pone reglamento básico de seguridad porque, bueno, se contiende. Recordemos que si la ley es una ley general y básica, pues entonces básico. Pues tampoco no hay que ponerle la super ultra reglamento, no, tampoco. ¿No? Si no, no vamos a tener quien también nos oferte los servicios, ¿no? Y tampoco queremos eso, ¿no? Ok, pero sí, un reglamento básico de seguridad para contratistas de obras y servicios para dejar claras las reglas del juego en ese proceso de servicio comercial, de construcción, marítimo y todo, de importación, de todo lo que hagamos nosotros dentro de nuestra empresa. Otro elemento importante que están contenidos dentro de los contratos que ya existen son las famosas auditorías. Y fíjense qué interesante porque las auditorías, o sea, el contratante o la empresa principal que requiere los servicios te dice, yo voy a auditarte a ti como contratista y a todas las personas que son parte de ese proceso que yo estoy contratando. Y cuando tú dices, son parte de ese proceso que estoy contratando, sí, vamos a suponer una empresa que maneje los desechos peligrosos, pero que después tú los llevas hasta hacia el sitio y de repente de ese sitio tú vendes el metal de los filtros de aceite y lo vendes a otra empresa de chatarrera. Yo tengo que llegar para ver si efectivamente ese transporte, ese proceso se hace de la manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, esos son elementos muy importantes que nosotros tenemos que estar claros porque el contratante, en función de la magnitud de la actividad, lo crítico, lo delicado, yo puedo llegar hasta el subcontratista de mi contratista y hasta los niveles que sea posible, siempre y cuando, pues por supuesto, se acepte entre las partes esa obligación.
¿Ya? De acuerdo que esto tiene que ser pactos correctos, tiene que ser ampliamente consensuados, discutidos, aceptados, por supuesto, no, nada es impuesto, pero sí es cierto que bien explicado y bien razonado, porque la ley nos faculta eso, tenemos que exigir, ¿no? Tenemos que exigir, y no solamente la parte de inseguridad, todas las leyes te obligan a exigir a nuestras contratistas en función de la actividad que va a realizar que cumpla con lo que está establecido en la ley de Nicaragua. Se da seguimiento a los contratos, auditan a las subcontratistas, multan a las subcontratistas, generan oportunidades de mejorar a los subcontratistas. El famoso plan Do Check Act, ¿no? Planeamos, hacemos, verificamos y accionamos. Entonces, esto también se suele trasladar a esto. Recordemos que la ISO 45000 dentro de sus procesos, dentro de sus 10 principios, particularmente del 4 al 10, hace referencia a eso, ¿no? De los alcances que estamos teniendo nosotros las empresas en función a estos servicios que normalmente suelen ser derivados o suelen ser asignados a otras empresas menores. ¿Ok? Y los niveles de subcontratación es otro de los elementos importantes que suele estar ahora muy marcado desde el punto de vista de que Nicaragua no tiene reglamentado los niveles de subcontratación, como suele ocurrir en otros países. Para poner un ejemplo rápido, España. España tiene atrás 3 niveles de subcontratación: contratante, contratista y subcontratista. Pero sí es cierto, y eso por supuesto disminuye, evita la erosión de la calidad de los servicios, entre otras cosas. Hay más control, por supuesto. Nicaragua no tenemos esa regulación de los niveles de subcontratación. O sea, aquí podemos tener nivel 8 contratante y 7 subcontratistas por debajo. El último subcontratista llega de chinela, de camisola, de short, sin casco, sin guantes, sin absolutamente nada, porque es el que recibe el peso de todo, de los 1000 que posiblemente pagó el contratante en el nivel 1. Y esas son las cosas que se intenta o se tiene que ir regulando, porque al final sí es cierto que por sentido común la lógica me va diciendo que si aquí pagó 1000, pues, y si hay nivel 8, nivel 9, nivel 10 en un proceso de subcontratación, pues el que va a realizar el trabajo allá de pegar al adoquín lo va a realizar sin absolutamente ninguna garantía de seguridad, por sentido común y lógica elemental, ¿no? Entonces, esos son elementos que quizás sean de los puntos de mejoras que nosotros tenemos que de alguna manera ir regulando. En Nicaragua hay empresas que lo tienen restringidos por temas de que son empresas transnacionales, multicorporativas, multicorporaciones, perdón, multinacionales, etcétera, que ya lo traen por ese buen principio, por esa lógica de mejora continua, por ese afán y ese amor de hacer bien las cosas, y te dicen, mi nivel de contratación es 2, ni siquiera te permiten 3, no lo permiten. Y si en el caso de que yo como 2 necesite un tercero, hacen que todo ese personal de ese tercero, durante el tiempo que vaya a estar dentro de esa empresa, sea absorbido por ese segundo, en seguridad social, en procedimientos, protocolos, capacitaciones y todo lo que demanda o suele demandarse en el mundo de la seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, estos son elementos importantes a tener en cuenta, porque sí, quien va a definir el alcance y el nivel de la regulación desde el punto de vista de esa relación comercial entre el contratante, entre yo como empresa, el requiriente del proyecto o la actividad versus el contratista, que es el que me va a facilitar el servicio, eso lo defino yo. ¿De acuerdo? Sí es cierto que hay un elemento muy importante y me lo decían, las empresas suelen decirnos bastante esto, y es con respecto a aquellos negocios que están fuera de Managua. Vamos a suponer en la parte urbana, en los departamentos que están bastante alejados. No hay, o sea, no vas a buscarte un soldador para que te haga un trabajo de 2 días y que tenga una licencia de inseguridad. No lo vas a encontrar. ¿Ah? No, no hay. Pero sí es cierto que que son realidades que están presentes y que hay que ver cómo se manejan. Pero que se puede hacer algo, se puede hacer. El problema aquí es un tema de costos, porque al final los contratistas pasan esos costos al contratante. Tú me dices qué es lo que necesitas a través de un TDR y yo te lo doy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El término de referencia o el alcance del precio o del servicio pues va a aumentar casi siempre, ¿no? Bien, por mejorar, en el caso de aquellos contratos donde ya hay, pero
hay cosas que no están bien desarrolladas y una de ellas es el tema de las penalizaciones. No sé por qué celebramos un contrato si no hay penalizaciones. Eso es como que celebremos un contrato con los trabajadores, los contratos laborales normales, los indeterminados, y no le pongamos las faltas, ¿ya? No pongamos las faltas. Entonces, si no pone falta, o en el final, si no pone falta, lo que no se permite, lo que no se prohíbe, se permite, ¿no? Y más si no hay una responsabilidad más allá de lo que, de lo que se puede hacer, ¿no? Sobre todo porque no te he escrito, no te he escrito. Entonces, esto es importante. Hay que colocar penalizaciones. Lo que sí es importante es cuánto debo yo penalizar. ¿Ya? Y cómo clasificar un proceso de penalización. Las empresas grandes ya tienen los famosos, los strike system, los sistemas de strike, tienen los famosos, los sistemas de restricciones, los sistemas de penalizaciones a los precios bases. Entonces te dice, mira, si tu precio base conmigo es este, te voy a multar el 20% de tu facturación mensual en función de este y este nivel. Normalmente son 3 niveles de penalización, una penalización por un incumplimiento leve, moderado o grave, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos, lo regulemos, por supuesto, quizás sean cosas que creamos nosotros en este momento que son triviales, pero créame que está teniendo muchísimo impacto hoy, sobre todo hoy, en estos días, ¿de acuerdo? Por eso es que tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos jurídicamente, tenemos que proteger nuestros negocios, nuestros intereses y nuestras empresas. Tenemos que garantizar esa continuidad de nuestros negocios hoy más que nunca. Y por lo tanto, ya que la ley me faculta exigir, el subcontratista no me va a decir, no, es que vos sos loco, se te está yendo la mano, nunca lo va a hacer. Por el contrario, se define que evidentemente sea compatible con lo que dice nuestra ley, porque tampoco se pueden poner cosas que no sean compatibles, no sería correcto, ni ético, ni profesional, pero al ver que efectivamente son cosas y garantías que van a servirme para mí y para mi contratante, pues indudablemente se terminan aceptando. Ahora, otro elemento importante donde no hay es que, donde hay contratos es que no están establecidos los niveles de subcontratación. ¿Por qué? Por lo que decía, no está regulado en Nicaragua, no está. Debería, sí debería estar regulado los niveles de subcontratación en un proyecto, una empresa, en un servicio, ¿verdad? De forma general. Ahora, donde no hay nada, que es posiblemente donde estemos el 40-50% de la población de Nicaragua hablando desde el punto de vista empresarial. No hay nada, o sea, solo nos vamos en función de la oferta, venite, aquí te espero. Me ha pasado, yo he llegado a empresas a dar capacitaciones de clientes que me dicen, Oscar, aquí, mira, aquí mejor, tengo una condición, ya conseguí un lugar para hacer la capacitación de trabajo en altura, ya tengo el andamio y todo eso. Llego al sitio, yo, al margen de todo lo que pueda haber o no pueda haber, o lo que esté requisitado, o lo que no esté requisitado, llego, doy mi capacitación y de repente le pasan un llamado de atención o una penalización a la empresa que me está contratando a mí o al contratista del contratante. ¿Y por qué? Porque no pidió autorizaciones, no firmó, pidió un permiso de trabajo, no presenté mi documentación en tiempo y forma. Bueno, yo entré, al final me dicen, vení aquí, yo entiendo que todo está bien, pero que de repente uno dice, me tiene sentido, tiene razón. Los sistemas tienen que ser fuertes, ¿ya? Los sistemas tienen que poder controlar todas esas posibles situaciones que se puedan generar. Y en esa misma manera que se comience a controlar y que se comience a ejercer esa presión sobre aquellas situaciones o empresas que tienen ese potencial de ocasionar un daño importante a mis negocios, pues en esa misma manera es que las cosas van a ir cambiando. Cuando todos tengamos control de eso, desde el guarda de seguridad que no me deje entrar si no tengo mi seguro social, si no tengo mi carnet de identificación o mi licencia, si no estoy en una lista de autorización para ingreso, desde ahí juega el rol importante el tema de la seguridad. Desde ahí. Y muchísimas empresas hacen esos protocolos. ¿Tiene, ¿tiene cita? Sí, perfecto. Listo. Ya desde ahí es la primera palabra, ¿no? Tiene cita, me presta su cédula. Hay empresas, según el tipo del trabajo que vamos a realizar, donde te piden ya la seguridad social y te piden la lista o que tu nombre esté en el detalle de la lista o el listado de trabajadores que va a participar en ese día en particular, o en esos días, o en esa semana, o en esos meses. Ok. Entonces, donde no hay contrato, donde no hay nada, todo lo anterior hace falta y estamos expuestos
a tener infracciones. Una visita del Ministerio del Trabajo, sobre todo porque cuando son visitas rutinarias, tenemos muy poco tiempo para poder reaccionar en tiempo y forma. Y cuando les digo muy poco tiempo es que los plazos mm, van a 60 días, 90 en el mejor de los casos, pero casi todos son 10 inmediato, 20, 30, 45, 60 y por allá quedó uno por 90. Entonces, tenemos muy poco tiempo, porque es lo que está ocurriendo ahora mismo, para reaccionar y poder responder oportunamente a todos los requisitos, a todas las necesidades legales que nos está pidiendo el Ministerio del Trabajo. Y ahí es donde vienen los conflictos, el estrés, la angustia, la pérdida de posibilidades de trabajar desde el punto de vista que suelen romperse los contratos entre el contratante y el contratista. Al darse cuenta el contratante de que no está al día, que está ilegal o no está legal, o no tiene sus documentos de reglas, pues indudablemente por temas de protección a mi propia empresa, pues decido suspender mi relación comercial con esa empresa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que no podemos y eso es por eso que estamos haciendo este webinar para compartir un poco de estas múltiples situaciones o experiencias que suelen pasar, que nos han pasado a nosotros y que queremos pues que ustedes lo analicen de manera correcta y oportuna para que no se vean envueltos en una situación penosa. Bien, continuamos. En los aspectos críticos, y fíjense que aquí en los aspectos críticos dice que se debe incluir en el artículo 18, numeral 9, del 33, 34, 35 de la ley 618, por supuesto. Y no solamente eso, o sea, al final se menciona eso en particular por la obligación, o sea, el espíritu del cuerpo del contrato, pero también el Código del Trabajo y todas las leyes conexas a la prevención de los riesgos laborales, bomberos, MITRAP, INSE, NETON, Constitución Política y todo lo que nosotros ya conocemos. Pero especialmente en esos artículos que son los que le dan vida a esa exigencia entre el empleador o el contratante, perdón, y el contratista. Se debe asignar un supervisor de seguridad. Las empresas, particularmente las empresas de construcción, no debe haber un proyecto de construcción en Nicaragua donde no esté claramente designado un responsable de higiene y seguridad. Al menos uno, ¿eh? Y eso va en dependencia del volumen del trabajo. Porque se hace injusto que de repente hay 5 etapas del proceso desarrollándose simultáneamente y solo hay un supervisor de seguridad. O sea, ¿cómo vamos a dividir ese supervisor de seguridad, ese contratista, en esas 5 etapas? Es materialmente imposible. Entonces, mientras estás en las zanjas y excavaciones, el que está trabajando en altura o el que está en espacio confinado, no sabemos cómo lo está haciendo. Y humanamente hablándolo, pues es imposible controlar lo que no se puede ver. ¿Ya? Es imposible. Y quizás eso sea la diferencia entre salvarle la vida a alguien o que ese alguien la pierda. Y por eso es que esto es importante. Ahora los contratantes están diciéndole a los subcontratistas, ¿cuántas fases vas a desarrollar de manera simultánea? 2. Ok, necesito 2 supervisores en el proyecto. 1 para cada fase. No, pero es que no, eso no es correcto, no es posible. Ese es mi alcance, ese es mi contrato, esa es mi visualización y esa es mi responsabilidad social, legal y moral con mis trabajadores o con tus trabajadores en mi proyecto. Y tiene que ser así, la lógica es que tiene que ser así. Los proyectos, sobre todo en construcción, donde hay muchos factores de riesgos especiales y entre otros, tienen que ser muchísimo más delicado todo el tema de la operación, todo el tema de la observación, de la gestión de la higiene y seguridad. Porque tenemos que estar claros, no lo dominamos, no sabemos hacer muchísimos trabajos, sobre todo cuando hablamos de riesgos especiales, trabajo en altura, uso de andamio, trabajo con maquinaria amarilla, trabajos en espacios confinados, zanjas, excavaciones. No utilizamos geólogos para ver los niveles de compactación, los protor. En el caso de los suelos, no sabemos cuándo un suelo está correctamente compactado. Bueno, están las pruebas, pero bueno, si estoy en una zanja de 3 metros, que hoy sabemos que existe toda una ciencia que nos ayuda a saber cómo deben ser los ángulos de inclinación, los tipos de suelo, los cortes, eh, inclusive todos los que son las cimbras de protección para resistir la fuerza de las paredes de la tierra. Entonces, podemos hacerlo de la manera correcta y no hacerlo de la manera empírica, ¿no? Nos chupamos el dedo, ¿no? El viento viene de este a oeste, no puede ser así. No podemos seguir haciendo así las cosas. Bien, se deben indicar los requisitos previos que deben presentarse para la firma del contrato.
Y cuando digo los requisitos previos, que el contrato efectivamente deja esa relación. Entonces yo vengo y le digo, mira, aquí está el contrato. Yo lo comienzo a leer y comienzo a ver que incluye embalizamiento, capacitación de los trabajadores, exámenes médicos ocupacionales, no clínicos o de los hospitales públicos, no. Todo en la relación laboral tiene que ser ocupacional, particularmente cuando hablamos de exámenes médicos. Que tiene que haber esto, que tiene que haber un programa, un sistema de gestión. Pidan, los contratantes estamos en la obligación de pedir un plan de seguridad. No una norma de seguridad por puesto de trabajo, sino un plan de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya el contratista ha leído todos los alcances de lo que establece el contratante, uno dice, bueno, ¿juego o no juego? ¿Aplico o no aplico? ¿Participo o no participo? Y ahí, afortunadamente o desafortunadamente, pues van a ganar los que de alguna manera estén mejor preparados. Ya está claro que desde el punto de vista de experiencia de construir una casa, un puente, un edificio, un centro de distribución, un CEDIS, etcétera, ya está. El tema es que donde nos estamos quedando todavía muy débil es en el elemento preventivo, en el elemento de seguridad, en la protección de lo más importante que tenemos todas las empresas, que se llama trabajador. Se debe establecer políticas de tolerancia cero, o sea, ¿qué es lo que te permito incumplir y qué es lo que no te permite incumplir para nada, ¿no? Que llegues un día a las 7, vamos a poner un proyecto de construcción a las 7:05, pues no hay ningún problema. Cuando le entras a las 7, ¿no? Sobre todo porque es un servicio y quizás estamos esperando al soldador que llegue a poner el punto para que el resto de la gente siga subiendo, ¿no? Para que le dé el acabado final a la soldadura. Entonces, bueno, esas son situaciones que se pueden manejar. Pero ¿qué pasa en una situación donde ese soldador está trabajando en altura, sin arnés, o con el arnés incorrecto, con cables añadidos, sin las mascarillas facial, protección de arco, entre otras cosas? Entonces, estos son los elementos que yo tengo que dejar claro dentro de un contrato, qué políticas o qué situaciones se pueden aceptar y qué situaciones no se pueden afectar y qué niveles de gravedad pueden tener una con respecto a la otra. Debe poder incluir auditoría a los procesos operativos de higiene y seguridad. O sea, yo como contratante, yo puedo auditar tu proceso. ¿Estás llenando ATS, análisis de trabajo seguro? ¿Estás haciendo permisos de trabajo en espacio confinado? Enséñamelos, por favor. Pero aquí no está la firma. Aquí no está mi firma. Porque el contratante tiene que firmar también como el responsable de la actividad principal. Aquí no está. ¿Y quién hizo esto? ¿Quién te lo autorizó? No, pero dijiste que terminabas a las 3, son las 5 y seguís con el mismo permiso de trabajo. Ni lo cerraste ni aperturaste uno nuevo. Entonces, todas estas cosas, realmente uno dice, es que lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo simplemente por rellenar un requisito y no con el espíritu y la esencia que tiene, que es de proteger y salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores. Entonces, como lo estamos viendo más por un tema de requisito, pues que pase lo que sea. Hagámoslo como sea y entre más rápido mejor. No puede ser así. Debe poder, inclusive las auditorías, como les decía, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y todos los niveles que estén por debajo de esos niveles de subcontratación que tenga mi subcontratista principal. Debe incluirse los aspectos operativos críticos. Y cuando digo los aspectos operativos críticos, como les decía, en el sector construcción, si es, vamos a suponer, la cementera, ¿no? Un proceso de construcción que llegan con los trompos o los chimbos, las hormigoneras, los trompos, los mezcladores, y van a llenar una cimentación de un edificio de varias plantas, donde es profundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay alguien allá abajo que está ahí agarrando la manguera o moviendo el palangán para dirigir la mezcla hacia el punto que quiere ubicar. ¿Qué pasa? Que se ha visto que a veces cuando los niveles de compactación no son correctos y hay una aproximación muy cerca del camión a esa zanja, pues suele ceder el suelo, ¿ya? Y se puede ir inclusive el camión, la hormigonera, el mezclador, y se puede ir. ¿Quién previó eso? ¿Qué cálculos se tomaron? ¿Se colocaron topes? ¿Había alguien supervisando eso? ¿A qué distancia mínima o máxima se puede acercar? Entonces, estos elementos críticos tienen que estar incluidos, ¿no? De que las contratistas, o sea, todo el que llegue, que participe dentro de un proceso que sea considerado crítico, tiene que conocer, tiene que dominar todos estos elementos de seguridad. Parecieran situaciones aisladas, pero ocurren más de lo que nosotros creemos. Yo sigo en particularmente muchas páginas de México y de otros países y es increíble la cantidad de videos que se logran filmar
Gracias a Dios, hasta ahora la tecnología nos está permitiendo ver más situaciones que antes uno dice, no, eso no pasa. Sí pasa, señores. Sí pasa, y muchísimo más de lo que nosotros nos estamos imaginando. Y eso, ya después de eso, de que tenemos todo eso bien controlado, pues se celebra un contrato, ¿no? Que no es un contrato, no estamos diciendo que sea un contrato de 1000 páginas, ¿no? O de 1000 hojas, ¿no? Estamos diciendo que sea un contrato breve, preciso y conciso, ¿no? Que puede ser de 40, 50, 60 hojas y que esté determinado toda esa relación, esas reglas claras entre la relación del empleador y el trabajador. Ahora, vamos con los reglamentos para el contratista. Y dice que el reglamento de los contratistas, aquellos elementos que debe componer, deben estar contemplados dentro de ese reglamento son los exámenes médicos, por supuesto, tiene que hacer referencia de que todo mi personal va a estar asegurado, al régimen integral, tiene que hacer referencia de que todo mi personal, o sea, que todo el personal que va a participar va a estar capacitado en función de los riesgos a los que esté expuesto, que va a tener certificaciones en función de los riesgos a los que esté expuesto, si va a trabajar en espacio confinado, una certificación en espacio confinado, una capacitación, electricidad, electricidad, altura, altura, eh, oxicorte, trabajo en caliente, etcétera. Ahí, ¿ya? Que tenga esa competencia para hacer lo que realmente estamos diciendo que sabe hacer. Tiene que tener permisos y licencia, y aquí miren cómo se vincula con lo que comenzábamos hace un mes. Todas las empresas en Nicaragua tenemos que tener licencia. Y cuando decimos todas, todas, inclusive aquella empresa que tiene un trabajador y una persona natural. Esa persona que uno y es natural, natural, jurídico, como sea, está obligado a tener licencia, porque además se lo va a pedir en algún momento algún cliente. Hoy más que nunca estamos viendo cómo los clientes están siendo más coercitivos y están cerrando fila en este sentido, que me parece estupendo, ¿no? La normalización, la regulación en este aspecto me parece estupendo, porque cuando hacemos esto lo que estamos haciendo es dándole garantía a esos trabajadores que posiblemente por mucho tiempo han estado haciendo el trabajo de una manera equivocada o errónea. Vamos a incluir dentro de esto, desde el punto de vista de las medidas preventivas, la evaluación de riesgos, ¿no? Eso es importantísimo. Todos los contratantes tenemos que pedir las evaluaciones de riesgo a nuestros subcontratistas. No es el contratante está bien que tenga su evaluación, pero quien lo tiene que facilitar, el que domina la actividad, el que conoce todos los riesgos o debería conocer, es el contratista, es el que lo hace. Él es el que está obligado, vea, aquí está mi evaluación de riesgo, ya sé lo que tengo que hacer, cómo lo que tengo que hacer y tome, aquí está. Yo puedo hacer una verificación de último minuto, la famoso AUM, análisis de último minuto, los famosos ARO, análisis de riesgo ocupacional, o los famosos ART, análisis de riesgo del trabajo, y verifico si efectivamente tienen lo que realmente deben de tener para esa actividad que están haciendo. El detalle, tiene que incluir los detalles de los equipos de protección personal, el control de los equipos y herramientas. Ahora, desde el punto de vista de seguridad, los planes de emergencia, los mapas de riesgo, las medidas de seguridad, tienen que incluir temas de auditoría, sobre todo cuando son trabajos continuados en el tiempo. Las famosas ASIAs, que las ASIAs no son más que los actos inseguros y las condiciones inseguras. El reglamento tiene que incluir inclusive qué actuaciones va a tener la empresa, el contratista en relación a todas esas situaciones que se están observando que eh, no conformes a lo que se solicita o lo que está requisitado en los procedimientos, ya sea del contratante o de la ley 618 y sus normativas. Los reportes, los controles operativos, porque ¿qué pasa? Las empresas contratantes, desde el punto de vista de construcción, por poner un ejemplo, le decimos a nuestro subcontratista, tienes que hacer esto, y el contratista va por la tangente, por la adyacente, va por cualquier otro lado, menos a hacer lo que le está pidiendo el contratante. Aplique, aplique el procedimiento, aplique las sanciones, aplique el reglamento, aplique la política de tolerancia cero, aplique las penalizaciones. No es posible, porque si no lo hace, por el contrario, al ser muy permisible con la subcontratista, es usted el que va a pagar las consecuencias, lamentablemente. Tanto él, por supuesto, como usted. Y nadie quiere pagar problemas ajenos, realmente nadie. Ahora, desde el punto de vista de las medidas correctivas, ya lo último, lo que no queremos, ¿no? Que todo el tema de las actuaciones en casos de emergencias, emergencias de seguridad, emergencias ambientales, todo el tema de las emergencias relacionadas a los accidentes. No queremos, nadie quiere esta parte última, pero sí es cierto que tiene que estar contemplado en el reglamento. ¿Qué vas a hacer si te ocurre un accidente? ¿Estás listo con el medio de transporte? ¿Tenés botiquines? ¿Tenés camilla? ¿Tenés personal preparado, capacitado?
Todo eso tiene que estar requisitado, tiene que estar detallado dentro de ese reglamento. Lo tiene que estar. Y eso es parte de lo que se recoge dentro de los procedimientos de seguridad o el plan de seguridad del trabajo. Y el famoso seguimiento de las infracciones, porque indudablemente, sobre todo si nos vamos al sector construcción, entre otros sectores, pues incumplimientos van a haber casi siempre, casi siempre. Vamos a ver ahora el reglamento de horas y servicios. ¿Qué es el reglamento de horas y servicios? Dice que siempre con las tres medidas de intervención, ¿no? Los planes de salud y seguridad. Habíamos mencionado el plan de salud y seguridad que recoge todo. El plan de salud y seguridad está en función al sistema de gestión que está contemplado en el principio número 5 de la Ley de Higiene y Seguridad. Las bases, los considerando. Tenemos que tener un sistema que nos permita gestionar lo que actualmente tenemos. El plan de seguridad recoge ese sistema de gestión. También la ley hace referencia a la planificación estratégica. El plan de seguridad es parte de esa planificación estratégica, porque ahí está el detalle de todas las tácticas y las estrategias que yo voy a implementar para no tener una situación. Y si se llega a presentar, saber cómo voy a responder para atenuar el nivel de incidencia. Tiene que estar la licencia. Tengo que incluir la licencia. Soy una empresa que cumplo. Aquí está. Y además me comprometo a esto y esto y esto. Desde el punto de vista de electricidad, desde el punto de vista rico, esto. Desde este punto de otro de vista. En el caso de un accidente voy a hacer así. En el caso de un primer auxilio voy a hacer esto. En el caso de un tratamiento médico o un trabajo restringido voy a hacer esto. Desde el punto de vista de la investigación de accidentes se va a utilizar un formato que se codifica tal, tal, tal. Todo eso tiene que estar dentro de ese plan de seguridad. Las reglas que salvan la vida. ¿Y por qué decimos las reglas que salvan la vida? Porque hay un elemento importante que nosotros los trabajadores no podemos pasar desapercibidos. Siempre hay reglas que nos ayudan a estar sanos y salvos. Siempre. ¿Ya? Entonces, si voy a hacer algo que implica un riesgo especial, que saber que primero tengo que hacer un permiso de trabajo y que ese permiso de trabajo tiene que estar bien cumplimentado, bien rellenado, bien gestionado, ¿ah? Con la firma, todo lo que me pide ese protocolo, ese proceso o esa actividad que voy a desarrollar. Las charlas de seguridad. Y aquí es un problema grandísimo el tema de las charlas de seguridad. Y no es porque no se hagan, sí se hacen. Pero el tema de las efectividades de la charla, las empresas que llevan indicadores relacionados con la charla se dan cuenta que la convocatoria es para 100 trabajadores de la construcción. Siempre sigo con el ejemplo de la construcción porque es muy característico de esto. Y solo llegan 20 a la charla. Entonces, no son efectivas. Y de repente también nos venimos dando cuenta de que se hacen charlas 2 veces a la semana. Hombre, si hay calidad y está el tiempo y está el 100% de las personas, pues bien, se acepta. Pero cuando ves que no llegan, y se hace además 2 veces a la semana, no estamos haciendo nada. Si es solamente para presentar un papel diciendo de que estoy haciendo las charlas de seguridad, pues bien. Pero desde el punto de vista de esa conciencia situacional, de ese nivel de participación, de esa seguridad basada en el comportamiento que tanto nosotros hablamos, comentamos, deseamos, anhelamos, no lo vamos a lograr nunca. Realmente va a ser un sueño utópico, utópico. Y los famosos ATS, que es lo que ya he comentado, ¿no? Los ATS, los AUM y los ARO, los análisis de último minuto, los ARO, análisis de riesgos ocupacionales, los ATLS, análisis de trabajo seguro. Ahora, desde el punto de vista de los planes de contingencia, y aquí está, y cuando ojo, cuando decimos planes de contingencia es más que decir un plan de emergencia, porque el plan de emergencia solo hace referencia a las situaciones de amenazas naturales y no naturales, ¿no? Incidencias del hombre. Pero ¿qué pasa cuando no hay ni uno ni lo otro? Cuando es un tema de crisis de la marca, cuando es un tema de crisis económica, social, política, esto y lo otro. Las empresas suelen tener otros documentos, que son los famosos planes de contingencia o de continuidad de negocios. Entonces, por eso cuando decimos plan de contingencia incluye todo lo que estamos obligados por ley, que es el plan de emergencia, más todo lo que no está contemplado en la ley, que son posiblemente todas aquellas amenazas externas basadas en mi contexto, ya en mi contexto como empresa, ¿no? Los vecinos, la competencia, la tecnología, mi producto, mi calidad, mi marca, mi prestigio, etcétera. Que es lo que está recogido en la ISO 45001 a través del principio número 4. ¿De acuerdo? El análisis del contexto de las empresas, el interno y el externo.
Las pólizas y garantías, o sea, ¿qué pasa con las pólizas y garantías? Las empresas, los contratantes están diciendo, ok, vas a trabajar conmigo, pero me vas a presentar a todo Dios para poder trabajar aquí. ¿Y qué es eso? Dice, sí, me vas a traer una póliza de responsabilidad civil, me vas a traer una póliza de vida, me vas a traer una póliza de riesgos profesionales, me vas a traer los soportes de la seguridad social, porque de antemano sabemos o sentimos que va a ocurrir algo. Según la ley, dice que con el requisito de tener asegurados a los trabajadores es suficiente, pero no exime de que el contratante no ponga su requisito. Yo quiero una póliza de riesgos profesionales o una póliza de responsabilidad civil. Es más, hasta ponemos de cuánto queremos esa póliza de responsabilidad civil, o lo ponemos en porcentaje en valor al monto del proyecto. ¿Es válido? En las reglas claras yo veo y así cotizo. Bueno, me estás pidiendo esto, listo, lo pagas vos, pero lo acepto. Voy a tener mi póliza. Y es mejor, a la larga te venís dando cuenta que es mejor asumir esos costos que no hacerlo y después estar envuelto en procesos legales con el ministerio, con el INSI, con cualquier otra institución que posiblemente esté vinculada con alguna situación, algún error, fallo, omisión en los que nos podamos ver envueltos. ¿No? Entonces, es como hacer esa pequeña inversión, ese pequeño ahorro de poco a poco para que cuando venga ya una situación crítica, pues vivir de, eso, de esa buena gestión que hiciste en tiempo y forma. Ahora, desde el punto de vista de las obligaciones a los contratistas, y eso es básicamente, en una de los webinars lo había comentado, es toda esa tramitología que tenemos que gestionar. Y efectivamente que las contratistas tenemos que constituir comisiones mixtas, tenemos que tener libros de aperturados los libros de acta, tenemos que tener los planes anuales de trabajo, tenemos que tener nuestras evaluaciones iniciales de riesgos, tenemos que tener nuestro reglamento técnico organizativo de higiene y seguridad, tenemos que tener nuestras normas de seguridad por puestos de trabajo, nuestros planes de seguridad, nuestros procedimientos de trabajo seguro, nuestros planes de emergencia, nuestros exámenes médicos en tiempo y forma, una carpeta bien ordenado por trabajador, ¿no? Recordemos que la ley 618 hace referencia en el caso de los recursos humanos, no solamente tener un expediente laboral, sino también un expediente médico ocupacional de ese trabajador. Recordemos eso, por favor. Son dos expedientes que pueden estar pegados ahí medio, sí, pero que uno diga laboral y el otro diga ocupacional o de seguridad. En la lista de chequeo tienen que tener formatos de investigación de accidente en curso, en pie, por si se presenta un proceso de investigación de accidentes, estadística, tenemos que tener esa capacidad de ir monitorizando la ocurrencia de estadísticas para poder ir haciendo benchmarking con respecto a un mes con el otro, un año con el otro, un proyecto con el otro, etcétera, ¿no? Poder tener datos que podamos comparar, ser comparados y compararnos, ¿no? Con otros sectores. Tenemos que tener formatos de inspección de equipos, herramientas, maquinarias, y no solamente de inspeccionarlos, ¿no? Sino también de demostrar que actuamos correctamente ante las situaciones que posiblemente surjan de estos formatos, ¿no? Un checklist te permite saber qué está bien, pero también te permite saber qué está mal y cómo lo vamos a solucionar, ¿no? O cómo se debería de solucionar, por supuesto. Los formatos de planificación de mantenimientos preventivos, todos los mantenimientos de las empresas. Y ojo, todo, guárdelo en una carpeta, en el aire acondicionado, equipos de cómputo, maquinaria, su vehículo, cualquier máquina, una montacarga, un traspalet, todo lo que usted implica un riesgo y tenga que dársele mantenimiento, guarde esas evidencias porque suelen ser solicitadas por los inspectores de seguridad y por nuestros clientes, por supuesto. Ok, la parte de los formatos de entrega de los EPP, de inspecciones de los EPP, formatos de control de los equipos de los botiquines, perdón, y no solamente de los controles de entrada y salida, sino de lo que está dentro del botiquín. Recordemos que lo del botiquín ya está normado, una última actualización en el 2013, y ahí pues más o menos está indicado cuáles son esos mínimos de primeros auxilios, de requerimientos de primeros auxilios que tienen que estar dentro de los botiquines. Y están también en función de que si es la brigada, si es si hay una clínica o si hay un médico ocupacional, por supuesto. Las capacitaciones de salud, seguridad, ergonomía, psicosociología laboral. Esto, lo de la psicosociología laboral, ha sido un boom estos años,
por el tema de la pandemia y otros temas, sí estamos dándonos cuenta de la importancia que tiene el manejo de las emociones, la inteligencia emocional, el trabajo en equipo, la resiliencia, ya es muy potente. Cuando alguien de repente te da una palmadita, sobre todo si es la palmadita del jefe, ¿no? Y te dice, lo estás haciendo bien, y que sepamos, o que nosotros sepamos que lo estamos haciendo, pero limitados de recursos, limitados de medios, limitados de equipos, etcétera, etcétera, pues realmente es muy gratificante. Y así, ¿no? Y así vamos con las capacitaciones de primer auxilio, lucha contra incendio, evacuación. Recordemos, nunca perdamos de perspectiva, por favor. Nicaragua es un país extremadamente sísmico, particularmente todo lo que es el Pacífico, ¿ya? Por la línea del fuego y todo eso. Y además, pues, tenemos experiencia en nuestro país, sobre todo Managua, que es la parte más sísmica, León, Chinandega, arriba, etcétera. Nunca perdamos de perspectiva de la amenaza que nos da el tema de los movimientos telúricos. Sobre todo ahora que estamos viendo ya, comenzamos a ver edificios de más de 7 pisos, 7, 5 pisos, muchos ventanales, personas que no dominamos muy bien los tiempos de evacuación de los edificios, el tema de las actuaciones de emergencia, no los dominamos. Realmente ayer se puso el edificio y ya estamos ahí. No, y tenemos muy poco tiempo, hay de tanto que hay que aprender, de tantas cosas que están contempladas desde el punto de vista del mundo de la seguridad, que como es parte de un proceso, entonces no es cierto que ya la sabemos todas, ¿no? Recordemos que es parte efectivamente de un proceso. Entonces hay que tener en cuenta estas situaciones y darle mucho auge, sobre todo por los tiempos, por lo que estamos experimentando, ¿no? Estamos viendo muchos huracanes en erupción, perdón, muchos volcanes en erupción, muchos huracanes, entre otras cosas. La política de seguridad y las fichas técnicas de los productos químicos, que son parte de las cosas que suelen ser requisitadas hacia la subcontratista para asegurarnos que efectivamente están haciendo bien las cosas. Recordemos que esto se resume en la licencia y que la licencia nos manda a tener a un responsable de higiene y seguridad en nuestras instalaciones. Y esto, los responsables de higiene y seguridad dentro de nuestras instalaciones va a ir en función de la complejidad del proyecto, la complejidad de la actividad, de lo que se esté requiriendo, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, lo tomémoslo en cuenta. Yo sé que muchos ya lo estamos haciendo, pero hay otros que todavía tenemos esa ambigüedad, ese temor, ese miedo o esa falta de claridad en que si tenemos que hacerlo, pues aquí está la respuesta y sí, efectivamente hay que hacerlo. Este es un resumen básicamente planteado desde otro punto de vista. Esto es planteado como un plan do check act. Ya está la preplanificación, pero también la preplanificación que está vinculada con los temas de todo lo que tiene que ver con el plan estratégico, con los enfoques, los pilares, las estrategias, los recursos. Recordemos, por ejemplo, que la estructura de la ISO 45000, primero, del 1 al 3 es puro alcance, definiciones y requisitos, ¿no? No son elementos requisitables, no se solicitan, son más elementos, cláusulas aclaratorias, ¿no? O de definición de conceptos. Pero el 4, el 5, el 4 que es todo el tema de el contexto, el 5 que es el tema de liderazgo, el 6 que es el tema de planificación, el 7 el tema de apoyo, el 8 que es el tema operativo, el 9 que es el tema de evaluación al desempeño y el 10 que es de mejora continua, pues es esto. Todo la ISO 45001 está basado en el plan do check act, en el famoso FODA, en el famoso PESTEL, en el SICO, entre otros, ¿no? Otras técnicas y herramientas simples. Es que eso es lo interesante, que cada vez se está tratando de que sea más sencillo la comprensión de esto para que lo hagamos. Si las cosas no tienen que ser complicadas para que digamos que lo estamos haciendo bien, no. Tiene que ser simple, tiene que ser operativo. Y es eso lo que hoy en día estamos buscando o se está buscando de parte de los contratantes, ¿no? De que nosotros, o sea, nuestros aliados, quienes son los proveedores, realmente estén sintonizados contra nuestro estándar, nuestros niveles de exigencia, contra nuestras necesidades y nuestros requerimientos, nuestros temores, ¿no? Porque evidentemente que una multa es un temor, pero también es un temor que nos da oportunidades de mejora, ¿no? Y así, ¿no? ¿Para qué? Para impactar desde el punto de vista positivo, en lo económico, en lo tecnológico y en lo humano, por supuesto. Ok. Ventaja de tener esta licencia. Se dijo,
pero lo recapitulo nuevamente para que vean que sí tiene un costo y el costo por sí mismo es barato, pero el propio trámite como tal no tiene ningún costo. O sea, a ver, desde que yo activo la solicitud de la licencia, él va al inspector, se hace su visita a las instalaciones, va, viene esto y lo otro, eso no tiene un costo. Hasta que a mí me dicen, sí, va a tener su licencia, ahí sí hay que pagarlo, porque evidentemente hay que pagar por la licencia. Pero pongámonos a pensar una empresa que inicia el proceso y no lo termina, no paga nada. Realmente no paga nada. No sé cómo no lo dejaron desde el principio, ¿no? Desde que empiece el proceso, los $100 o los 150, los 200, en función de la cantidad de trabajadores que tenga el empleador. Porque vamos a ser más conscientes, porque hay muchos procesos que se cierran porque no se finalizan. Pero bien, está así. Está así. Tampoco quiero que sea de la otra manera, porque también hay que ser, pues hay que tener un cierto nivel de flexibilidad, ¿no? No en este sentido. Pero sí es cierto que las licencias nos están aperturando nuevos proyectos, nos están aperturando participar en licitaciones, nos va a aperturar estar ahí en la competencia de conocer, tener más alcance con los proveedores, tener más alcance con los clientes, que es lo que andamos buscando como parte final, estar bien con la ley, o sea, va a llegar una institución rectora, MITRAT, vamos a poner un ejemplo, y va a ver que estamos bien, va a llegar el INS también tiene un departamento de higiene y seguridad y va a ver que estamos bien. Eso es parte de la tranquilidad que nosotros gestionamos o compramos al tener una licencia de apertura en materia de higiene y seguridad del trabajo. Mayor competitividad, cumplimiento legal. Ya tenemos un sistema de gestión, ya estamos trabajando sobre algo ordenado, lógico, coherente, que va a permitir ser mejorado a través del tiempo, ¿no? Que es la famosa mejora continua. Y por supuesto, lo que todos andamos buscando es la oportunidad de crecimiento empresarial o la competitividad. ¿De acuerdo? Ser competitivo no hoy, o sea, no ganar bien hoy como empresa, sino estar bien a través del tiempo. Hago referencia a esto porque lo comentaba al principio. Y fíjense los niveles de su contratación. Aquí tres. Aquí menciono tres que en lo particular lo veo correcto. Así está normado, por ejemplo, en España. Son tres niveles. Contratante o promotor, subcontratista 1, subcontratista 2 y todo lo que pueda haber por abajo. Pero ¿qué pasa cuando esto se va poniendo más complejo? El contratista 2 tiene un autónomo. O sea, el contratista subcontrató los servicios de higiene y seguridad para que le fuera a supervisar todas las actividades de riesgos especiales. Todo. ¿Y qué pasa si ese autónomo subcontrata a otra empresa para el nivel de control va a ir tanto de arriba hacia abajo como hacia los lados? O sea, es vertical y horizontal. ¿Ya? Y eso se define a través del reglamento básico de seguridad o a través del contrato que vaya a firmar. Yo en lo particular, más que agregar el RTO de la empresa, sugerimos, recomendamos hacer el reglamento, porque el reglamento es ya lo operativo desde el punto de vista de inseguridad que tiene que cumplir esa subcontrata. Y no puedo aplicar el reglamento a todos por igual. Cada subcontratista, en función de la actividad que va a realizar, tiene que estar controlado, preparado, capacitado, entrenado, habituado para el tipo de actividad que va a realizar. No puedo medir igual a un consultor con un soldador o con una persona que va a hacer una limpieza en un tanque de combustible, un tanque de alimentos. No los puedo medir igual. No los puedo, el RTO es interno, es mío, pero porque he visto que adjuntan el RTO, pero el RTO es más operativo mío, interno. Al contratista, a lo que le corresponde al contratista. Y no es más que un extracto de lo que dice la ley. Yo particularmente aquí puntualicé algunos elementos críticos, pero es lo que dice la ley. Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, presentar evidencias, tener a alguien que resguarde y controle esa información, que sea auditable, que realmente funcione. Un poco lo que hace referencia a la ISO 45000, que los sistemas sean efectivos. No es tanto que lo tengamos en papel, sino que realmente estén haciendo lo que hemos dicho que tienen que hacer esos documentos o esos controles. Las oportunidades de mejora, ya para terminar, proactivo, por supuesto, y parte de esa proactividad es eso, ir siempre en avanzada. A mí me gustaba muchísimo lo que una vez aprendí esto de un docente que me dio clase, lo admiro, lo estimo mucho,
lamentablemente ya lo veo muy poco, pero sí sé que por ahí anda y le mando saludos al profesor, eh, es brasileño, Aristeo de Melo. Un saludo al profesor Aristeo de Melo, mi respeto. Y una vez comentó algo que decía, cuando estaba yo recibiendo la clase ya en mi maestría, y él decía, ustedes siempre nos estaban dando calidad, y él nos decía, ustedes háganse siempre esta pregunta, o recuerden esta frase, porque es una frase de una canción, decía, ¿qué será lo que quiere el negro? Entonces, nosotros dice, siempre recordemos esa frase, cuando estemos enfrente a un cliente, siempre tenemos que decir, ¿qué será lo que quiere el cliente? ¿Qué será lo que quiere el cliente? Y cuando comencemos, ¿no? El qué será, qué quiere, cómo lo quiere, de qué manera lo quiere, dónde lo quiere, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, hombre, tengo que dejar de pensar un poco como proveedor, también tengo que pensar un poco como cliente. ¿De acuerdo? Y en esa misma manera van a comenzar a existir sinergia y va a comenzar a funcionar bien. Yo conozco muchas empresas que he tenido la oportunidad de trabajar con empresas muy grandes, donde parte de su éxito como empresa se lo deben a sus subcontratistas. Gran parte de ese éxito es por sus subcontratistas y porque se lograron sincronizar con la estrategia, la visión, los valores, los enfoques que normalmente el contratante tenía en este sentido. No solamente en seguridad, sino que en calidad, en medio ambiente, ¿no? Lo que se conoce hoy en día como las unidades de excelencia de las empresas, ¿no? Calidad, seguridad y medio ambiente. Bien, tenemos que exigir, otro de los puntos de oportunidad de mejora, evidentemente, exigir. No es que me prestas, por favor, hacete esto, hacelo, por favor. No, lo tienes que hacer. Tiene que haber modos y todo eso, por supuesto. Ya a nivel profesional ya no vamos a decir cómo lo tenés que decir, no, no. Pero con ese nivel de exigencia, ¿no? Con esa contundencia de decir, necesito esto la mayor brevedad posible. Y si se puede hacer desde antes, mejor, a través del contrato o el reglamento básico de seguridad. Tenemos que romper paradigmas. Como les decía yo, no seamos permisibles. Cuando permitimos que la subcontratista haga algo que no es correcto, somos nosotros los que vamos a pagar esa irresponsabilidad de esa subcontrata. Si lo quiere hacer, adelante, hasta donde pueda y hasta donde le dé su bolsillo. Si no, cuídese y protéjate. Recuérdense que primero, uno, desde el punto de vista empresarial. Uno, mi negocio, mi empresa, porque detrás de mi empresa hay trabajadores, hay empleados y hay familias. Conocer sus riesgos y consecuencias. Por supuesto, es importante que las contratistas sepan cuáles son los riesgos a los que están expuestos y sus consecuencias. Las empresas pequeñas muchas veces hacen trabajos muy complicados, muy complicados. Y hoy el gremio de la prevención de los riesgos laborales en Nicaragua está fuerte, está muy consolidado. Hay muchísimos grupos, muchísimos profesionales, doctores, licenciados que están estudiando bastante el tema de la seguridad. ¿Ya? Porque es el éxito de las empresas, asegurarnos de que el trabajador no se enferme, no se accidente, no tenga una incapacidad leve, parcial, permanente, no, ese es el éxito de una empresa. Ninguna empresa paga para tener un trabajador de subsidio, ninguna, ¿ya? Porque no es ese los giros de negocio de las empresas. Que la seguridad, entender que la seguridad y la salud es rentable, evidentemente esto para muchos todavía suele no hacerle clic, pero sí, evidentemente, casualmente las empresas más exitosas en el mundo son las que más invierten en seguridad. No lo sé por qué, pero son las que más invierten en seguridad. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta eso. Que no estamos listos, es que nunca vamos a estar listos. Esto es como cuando nos dicen, vas a ser papá. No, es que voy a tener hijos hasta que esté listo. Nunca vamos a estar listos. La cosa es saber que tenemos que hacer algo y hacerlo de la manera responsable. Cultura preventiva, ¿no? Formar, crear esa cultura preventiva, no sé en cuánto tiempo, eso va a depender ya de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Como organización, el dueño de la empresa, el que va a definir efectivamente si empieza o no empieza con esto de tener una cultura preventiva. El enfoque preventivo integral, y el enfoque preventivo integral lo que vamos buscando es eso, ¿no? Ergonomía, formaciones, la parte de higiene, la seguridad, la psicosociología, la parte legal, etcétera, ¿no? Esa sinergia que tiene que haber entre todos los campos de la labor preventiva para efectivamente lograr de que ningún trabajador se nos accidente y se nos enferme. Pareciera utópico esto, pareciera un cuento, un poema, no, que no se nos enfermen, pero es que eso es. Lamentablemente la ley nos dice que efectivamente tiene que ser así, y si no,
están las repercusiones legales. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, si no lo entendemos como un poema, como un cuento bonito, pues el tema es que está el aspecto legal que nos los ayuda a entender de la manera que posiblemente no la deberíamos de entender, ¿de acuerdo? Con la parte dura. Ok. El enfoque de mejora continua, ¿ya? Y recuerden que el enfoque de mejora continua, la planificación, la ejecución, el control y las estrategias están basados en un proceso de planificación preventiva a través del establecimiento de metas. Yo tengo un té aquí, yo creo que quiere teína, vamos a poner el té por acá. El establecimiento de metas, pilares y enfoques. Esto es lo que evidentemente queremos nosotros los trabajadores dentro de las empresas. Ah, ¿se va a hacer algo? Sí. ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a liderar esto? Cuando vemos que estos procesos son liderados por la máxima estructura jerárquica de la empresa, la que se llama la mega estructura de la empresa, pues las cosas van en serio, ¿no? Un poco lo que hace también mención la ISO 45001, ¿no? La mega estructura o la línea de mando. Por ahí llego, no sé, creo que sí me extendí un poco, ¿no? Quería terminar en 1 hora, es viernes y todos, pues hasta ahora, o tenemos reuniones o tenemos alguna situación que hacer, o algunos salimos temprano, algunos tenemos la dicha de salir temprano. Pues tampoco quería extender mucho. Les agradezco por su tiempo, su oportunidad. Dejo abiertos los micrófonos por los que están acá al lado de Zoom, por si tienen alguna pregunta, y que con gusto pues las aclaramos. ¿Alguna pregunta? Pueden abrir sus micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta. Nada, alguna. Adelante. Pueden consultar lo que quieran, refutar, pueden diferir. No tengo ningún problema. Realmente, como profesionales, esas son las cosas que nos hacen grandes. Y tenemos que reconocer de que no la sabemos todo, estamos en un proceso de caminar, de aprender, y por lo tanto, pues sí es cierto que quizás no he abordado el 100% de todo lo que quizás quisieran saber, específicamente por tiempo, pero con gusto, cualquier duda, recuerden que si no tengo las respuestas, pues voy a ser muy sincero en decirles no lo sé. No lo sé y lo averiguo, lo investigo y después le doy la respuesta, porque evidentemente, pues es imposible saber el 100% de todo en esto, aunque seamos expertos, aunque seamos especialistas, aunque seamos lo que seamos, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí están llegando unos mensajes, muy bien. ¿Todo bien, profesor? No me digan profesor, lo que pasa es que cuando veo profesor, a veces me dicen unos compañeros, no, ahí tenés todos tus estudiantes, me dicen, no, hombre, que seguramente le das puntos. No, no, no es así. Para ustedes, y lo saben perfectamente, para todos mis colegas, para todos mis amigos, para mis estudiantes, para todos, Oscar y Diáquez. Y si Oscar para mí me encanta mi nombre, y si me dicen Oscar, para mí yo soy feliz. ¿De acuerdo? Entonces, con mi nombre soy feliz en ese sentido. Dice borde de las excavaciones en el caso de las coladas, exactamente. Y está ocurriendo muchos accidentes en relación a eso. ¿Ya? Porque creemos que tiene 1.5, 2 metros de profundidad. No, no le voy a poner los soportes, no, la cimbra. Se hunde, ¿no? Además, yo participé en un proyecto en el 2012 donde un mezclador quedó inclinado completamente en una zanja, precisamente inclusive con topes, o sea, con los tacos de madera que se ponen a 2 metros de distancia, inclusive con tope a 2 metros de distancia, se dio el suelo, porque recordemos que un camión hormigonero tiene 8 metros cúbicos que equivalen a 8 toneladas más el propio peso del camión, ¿no? Otras 8 toneladas, pongámosle, pues 16 toneladas. Pues evidentemente un suelo mal compactado, pues va a ceder ante ese tipo de presión. En este contexto, los planes de salud y seguridad pueden incluirse los RTO. Dice, en este contexto, los planes de salud y seguridad, o la Estela, ¿puede incluirse los RTO? No.
El RTO, vean, el RTO es más esa relación, esa normalización de la relación o de mi cumplimiento como empleador hacia mis trabajadores. Es más, es interno, es mío. Es mío. El reglamento básico de seguridad es más con mi tercero, con el de afuera. Que puedo vincularlo al RTO, sí, pero es que de repente te das cuenta que el RTO están los números de teléfono, no es que no se pueda, sí se puede. De hecho, se ha venido haciendo de esa manera. Pero lo suyo es tener un reglamento básico de seguridad específico para todos los servicios de obras y servicios, sobre todo en las empresas de construcción. Eso debería ser cajonero y no específicamente un RTO, porque un RTO es yo me obligo a ti, yo me obligo a ti, te tengo que hacer exámenes médicos, pero es que aquí es diferente. Tú me tienes que dar exámenes, tú tienes que asegurarle a los trabajadores tus exámenes médicos, tú tienes que darle a los trabajadores equipos de seguridad, tú tienes que supervisar a tus trabajadores, tú tienes que. Entonces, si se fijan, el, la forma de generar los dos documentos son completamente diferentes. El RTO es yo voy a hacer, yo tengo que hacer, yo gestionaré, yo haré, yo realizaré. En el otro es tienes que hacer, vas a hacer, tenés que presentar, me vas a presentar. Entonces cambia. Uno es más mío hacia mi trabajador y el otro es más mío como contratante hacia mi tercero, a esa persona que va a hacer mi actividad. ¿De acuerdo? Inclusive yo hasta lo dejaría más robusto, porque evidentemente el RTO es un extracto de todo lo que está contemplado en la ley, pero yo puedo ser más específico, porque si yo sé que la actividad de esa subcontratista va a ser riesgos especiales, pues yo me voy específicamente y hago un zoom de la ley en cuanto a los riesgos especiales. El artículo 290 de la ley de higiene y seguridad, el 290 al 296, 99. Yo hago el zoom, pum, mira, aquí está. Y en función a esto vas a tener que esto, pero lo tengo que establecer. No es que, así, ¿quién limpia tus ventanales? Sí, sí, yo tengo a alguien que me los limpie. ¿Está certificado? ¿Quién los certifica? ¿Quién inspecciona los equipos de seguridad? ¿Están certificados los equipos de seguridad? ¿Son los equipos de seguridad que realmente necesita para hacer ese trabajo? Es más, esa empresa que contrata ese servicio, vamos a suponer, me contrata a mí para hacer el trabajo en altura, esa empresa tendría que supervisar el trabajo que yo estoy haciendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Y por eso me gusta la pregunta de Estela, porque ya ves que me trajo otra situación que ha ocurrido. Está pasando bastante que antes el contratante le decía al contratista, me pones a los de seguridad, necesito que tengas 5 trabajadores de seguridad supervisando las 5 fases del proyecto. Fíjense qué interesante esto. Ok, viene el contratista, sí, yo te lo... 5, pum, inclusive lo presupuesta y el que lo termina pagando es el contratante. Hasta ahí, bien. Pero el contratista va a reportar, díganme ustedes sinceramente, ¿ese contratista ahí en seguridad va a sancionar a su empleador? No, porque es juez y parte, porque son las dos cosas. Es más, se va a quedar callado, va a ocurrir un accidente y lo otro, y va a decir, cállate, quédate callado, no viste nada, porque si se da cuenta, nuestro contratante nos penaliza. Vamos a suponer lo que sea así. No va a pasar más. Hay mucha permisibilidad, porque mira, silencio, te despido, nos mantenemos bajo amenaza. Por eso es que el contratante tiene que tener la máxima autoridad, el promotor del proyecto, el dueño del proyecto, de la actividad, de la obra, de lo que se esté haciendo, de la instalación, el montaje, del mantenimiento mayor, menor, lo que sea, tiene que contratar a una persona exclusivamente para supervisar al contratista, más cuando estamos hablando de riesgos especiales, más. Y fíjense, el riesgo especial, por concepto, incluye casi todo, ¿no? Todo aquello que no se haga de manera continua. Pero particularmente lo que dice la ley, espacio confinado, trabajo en altura, riesgos eléctricos, espacios en frigoríficos, zanjas y excavaciones, demoliciones, entre otros. Y todo, entonces comencemos, hagamos cuenta, miremos cuántos proveedores tenemos que nos hacen transporte, puede ser el movimiento de material, eh, puede ser considerado un material selecto, materiales especiales, sobre todo en la parte de la mina. Hagamos una cuenta y ese grupo de proveedores o de servicios o subcontratistas que nos dan particularmente ese servicio, apliquemos un reglamento especial. Un reglamento especial. Si lo que estamos diciendo es que inclusive nosotros como empleador, como contratante, vamos a ayudarle al contratista a que sepa
efectivamente, en función de la actividad que realiza, qué cosas tiene que tener correctamente identificadas, procedimentadas y controladas. Le vamos a ayudar, le ayudamos a ellos y nos ayudamos nosotros, por supuesto. En este contexto, los planes, ok, perfecto. Muchas gracias, Estela. Todo bien, profesor, gracias. Admin, bueno, ahí con respecto a los transportes o recorridos, por lo general son subcontratantes. ¿Será que lo monitorea la velocidad y la forma de comportamiento? Y fíjate que eso es uno de las tantas cosas que se pueden hacer. La telemetría. ¿Cuántas empresas no pagan telemetría o no colocan telemetría dentro de sus transportes? Muchas. Bueno, pocas, las más grandes, vamos a suponer. Pero lo hacen, ¿por qué? Porque evidentemente los accidentes de tránsito es el día a día de esas empresas, todas las que salen a vender sus productos a la calle. A mi hermano aquí tenía su vehículo acá afuera estacionado, inclusive hasta nos montamos encima de la cuneta pensando ahí que siempre hay un despistado que puede, y efectivamente, aún montado sobre la cuneta de la casa, un señor, una empresa, de un camión de distribución de una empresa, apenita, realmente fue poco, pero sí, pues evidentemente le dañó el foco, se lo quebró, 3 meses para que lo repararan. Ya esto era el tema del seguro, pero sí efectivamente son de esas cosas que pasan muy comúnmente. Ya andamos en las calles, andamos con los taxis, andamos con las motos, andamos con los buses, y ustedes saben mejor que yo que eso pues ya eso es fuera de serie, ¿no? Entonces, sí, las capacitaciones a los conductores, los años de servicios, el tema de la agudeza visuales, el tema de los problemas de los triglicéridos, el problema del colesterol, el tema del azúcar, ¿no? Los que son diabéticos, si son epilépticos, efectivamente, si ustedes se fijan, hay mucho que como empresa podemos controlar desde el punto de vista de los terceros. ¿Qué es lo más crítico desde el punto de vista de un conductor? Vamos a suponer un conductor de un colegio escolar. La salud de ese trabajador y la experticia o la experiencia que puede tener ese conductor de ese medio de transporte. Tenemos que cuidar eso. No vamos a pedir una categoría ordinaria, vamos a pedir un conductor categoría profesional, ¿ya? Que realmente tenga años de servicio y que de salud esté en buenas condiciones. ¿No nos vamos a encontrar personas así? Sí, nos vamos a encontrar personas así, tranquilos, nos vamos a encontrar personas así. Y tenemos que ir poco a poco regulándolo, ¿de acuerdo? Pero se puede, y no solamente se puede, se tiene que hacer de esa manera. Ahí está, la ley te dice, en función del tipo de actividad, y aparece conductores, cuáles son los exámenes que tienes que realizarle. Médicos ocupacionales, no es ir a a un hospital, a un centro de salud común, y aquellas famosas constancias que yo conozco desde hace muchísimo tiempo, cuando normalmente eso era lo que se aceptaba en las empresas. No, ahora son exámenes médicos ocupacionales, preempleo, periódico y de reintegro. Inclusive están los de salida laboral, ¿no? Hay empresas que inclusive están incorporando los exámenes de salida. ¿Cómo salir de mi empresa? Imagínense hasta dónde están llegando las empresas que ya están incorporando esa otra prueba médica y que me parece a mí perfecta. Entraste así y saliste así. ¿Para qué? Para que después yo coloco otra barrera adicional para que cualquier demanda hacia atrás, aquí está, este señor salió en óptimas condiciones o no salió en óptimas condiciones y va a ser responsabilidad mía. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias, profesor, por compartir sus conocimientos. Saludos. Pongan sus nombres. Lo que pasa es que yo quisiera agradecerles también FD Blas. Félix. Me imagino que es Félix Blas, ¿no? Gracias, Félix. Muchas gracias. Estela, gracias por su aclaración. Carlos Idiaque, me gustaría compartir una experiencia. Oscar, me abrís micrófono. Ok, perfecto. Vamos a ver. Elvira. Claro que sí, Elvira, con gusto. Ahora sí, adelante, Elvira. Muchas gracias por participar. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, claro, gracias a Oscar por darnos la oportunidad. Bueno, yo te preguntaba con respecto a esto de los transportes, porque nosotros vemos que hay empresas, la verdad que es lo que me sorprende, que son grandes empresas que realmente han venido pues mejorando en lo que es su higiene, su seguridad propiamente pues de sus colaboradores. Pero vemos recorridos, por ejemplo, que ahí andan, y precisamente por lo grande de esta empresa que trabajan 24/7, pues. Entonces Correcto. vemos recorridos que ahí andan, mira,
en toda hora, más que toda la noche, de la madrugada, y vos escuchas aquello que realmente pasa el límite de velocidad. Es cierto, sabemos que ahora los transportes no solo monitorean pues el combustible, la velocidad, incluso ya muchos están monitoreando huella de carbón, sino que por ejemplo, la pasada yo vi una experiencia justamente precisamente de un transporte de una empresa una empresa grande, pues, ¿no? Y eso fue lo que más me entristeció, por así decir. Correcto. Y yo imagino que era un subcontratante, pues, el transporte, y con respecto al comportamiento, o sea, eso era como que iba tal un bus, yo no sé de dónde, pues, ¿me entiendes? El vulgareo, así como decimos nosotros, la chacota, faltando el respeto, y esto puede traer sus consecuencias. ¿Usted imagina que un Correcto. tipo le tire una piedra porque le faltó el respeto a la mujer, porque le pueden faltar el respeto a X, oye, niña, hasta niño, pues, por así decirlo? Entonces, a mí me llamó la atención precisamente por eso, porque este transporte representaba una empresa grande, pues, que se supone que es cuidadosa en todos los aspectos, pues, y al ir el conductor, pues, y llevar a los trabajadores y ponerse en el igual, al bulgareo, pues, tanto los trabajadores como el chofer y permitirlo y darse todo ese ambiente, entonces digo yo, o sea, no, incluso yo hasta pensé, ¿a qué área se tendría que, obviamente a lo mejor es la área de transporte, la que uno dice, porque por ejemplo, si este microbús se ve implicado en un accidente, uno toma la placa y uno va ahí, entonces es el área de transporte, imagino. Pero digo yo, ¿qué área uno tiene que dar esa sugerencia? Pues que tengan un comportamiento, ¿me entendés? Y que sobre todo respeten, pues, que sobre Correcto. todo respeten porque vos llevas una insignia, vos andas representando, mientras vos no llegues a tu casa, incluso aunque estés en tu casa, vos representas a una empresa y lo primero que dicen, y trabajé en tal lado, son unos vulgarcitos, mira qué hora pasan, mira cómo vienen, así son. Entonces, más que todo, ¿qué puede hacer uno? Pues, ¿me entiendes? Sin ánimo, pues, de perjudicar porque, pues, gracias a Dios, estas personas tienen su empleo, pero no lo están viendo desde el punto de, al tener un comportamiento, lo estoy cuidando, pues, lo estoy preservando y estoy apoyando a mi comunidad porque estoy permitiendo que ese transporte llegue a la comunidad, porque ahora vemos que en muchos lugares ya hay transporte. Bueno, eso Correcto. sería, Oscarín, te agradezco. Yo te digo, Oscarín, te agradezco. Buenas tardes, partido. Gracias, gracias, Elvira. Y en efecto, fíjense que yo utilicé recorrido casi 4 años y es increíble y me quedo con un poco la preocupación que tienes porque, claro, venía desde Nandaime, no, ¿qué? Diriomo venía, el bus venía de Diriomo y venía hasta Managua. Desde ahí salía el recorrido, imagínense, de Diriomo hasta Managua. La primera persona se montaba a las 5 de la mañana, creo yo, y por Masaya, Piedra Quemada, pasaba a las 6:30. Lo recuerdo perfectamente. La cosa es que es increíble cómo nosotros, o sea, cuando sabemos que la persona es experimentada, conduce bien, el bus es con Don Pedro, se llama el conductor del bus. Yo sé que no se acuerda de mí, pero sí quizás alguno de los compañeros que viajaba pues conmigo o yo viajaba con ellos ahí. Fueron 4 años que estuve en esa empresa y era increíble a lo que quiero llegar, que como todos, imagínense, a las 6:30, o sea, uno inmediatamente se subía, agarraba su silla y se dormía. O sea, con esa tranquilidad con que todo el mundo pues logra continuar su sueño porque sabemos que efectivamente vamos en buenas manos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no es así? Nos vamos a ir a ese otro caso que nos estaba a explicar Elvira, ¿no? ¿Qué pasa cuando no es así? Evidentemente no duerme la gente y se estresa, por el contrario. A veces nos sentimos en esa gran disyuntiva con quién lo reporto. Es más, muchos posiblemente los reportan y no pasa nada. Y entonces esas son las cosas que el contratante, porque al final estos son servicios tercerizados, la empresa que contrata ese servicio tiene que poder tener esa coerción sobre esos servicios que se prestan. ¿De acuerdo? Y todo, por eso nosotros como empresa, ahora los subcontratistas, tenemos que comenzar a normalizar alcances, propuestas, borradores de contratos, etcétera, porque vamos a encontrar de todo ahí, tenemos que estar preparados tanto para el cliente que nos va a exigir muy poco como con el cliente que nos va a exigir mucho, porque se va a volver injusto, sobre todo en este contexto en el que estamos actualmente, se va a volver muy injusto que perdamos oportunidades de trabajo
por no tener una licencia de higiene y seguridad, por no tener capacitaciones de higiene y seguridad de los trabajos, por no tener equipos de protección. No lo veo, yo particularmente no lo veo justo en este momento. Y hay casos donde se está recurriendo hasta ese nivel pues, de dureza de parte de los contratantes, porque evidentemente los contratistas han dicho, no, si querés te presto el servicio así y punto. En Matagalpa tenemos un cliente que nos decía, Oscar, pero ¿dónde contrato esto? Porque cuando comenzamos a dar la capacitación de la ley de higiene y seguridad, el alcance de la ley de higiene y seguridad, y comentamos esto de los contratistas, ellos tragan doble las empresas, porque dicen, Oscar, pero ¿dónde contrato un soldador? ¿Dónde contrato un carpintero que tenga licencia? ¿Dónde? Pues señor, pues quizás no lo vayamos a encontrar ahorita, pero cuando le comience a decir a ese trabajador, este es el último trabajo que te doy bajo estas condiciones, y si no, aunque me salga más caro, voy a traerlo de Managua, de otro lado, pues hay que hacerlo, o ayudarle a ese trabajador, a ese pequeño empresario, a legalizarse. Yo conozco empresas, yo la empresa que trabajé, nosotros abríamos un proceso de homologación, se llama. Homologamos a estas empresas de tal manera de que los agarrábamos de la mano y los llevábamos hasta el punto que nosotros como contratantes, o sea, como una empresa internacional certificada en 5 normas, buscábamos cómo llevar este chiquitito que no tiene ni una norma a algo que más o menos fuese un estándar aceptable para nosotros como empresa. Y ahí es donde también tenemos que estar claros de que tenemos que comenzar también a romper paradigma, ¿no? No es mi enemigo el contratista, no es que el que me viene, no, me viene a ayudar, me viene a colaborar. Va a ser ese trabajo que normalmente yo no estoy ni en la capacidad, ni en la capacidad de hacerlo, ni en la competencia para hacerlo. Mejor su contrato ese servicio, porque lo desconozco de nada, y por lo tanto, pues voy a pagar por ello. Y se tiene que pagar lo justo, lo correcto, ¿no? Y ahí es donde también partimos del hecho de hacer las cosas de manera justa y correcta. ¿Alguna pregunta adicional? Por ahí creo que me quedé con una, déjeme ver, por favor. Me quedé con un chat. Dice Antonio José Alvarado, Los Chiles, San Carlos, gracias, profesor. Hola Antonio, doctor Antonio Alvarado. Mucho gusto, un fuerte abrazo hasta San Carlos, Río San Juan. Mucho gusto. Encantado, ¿eh? Siempre ahí les voy a estar mandando los links para que se conecten. Me gustaría compartir, dice Carlos por aquí, el contratista no actúa para corregir sus debilidades. ¿Qué hacemos? No, es que, a ver, y no es que no actúa porque no quiera. El problema es que trabajamos con presupuestos. Vamos a irnos al sector construcción. De repente es algo diferente a lo que estaba planificado. No lo queremos hacer. No lo queremos hacer. ¿Ya? Y como no lo queremos hacer, viene el contratante y te dice, no, me tenés que embalizar esa nueva zona porque hubo un derrame ahí. No, porque yo no contemplé derrame. Pero es que ese es el problema de nosotros los contratistas. La ley es clara y la ley, y no solamente la ley de seguridad, la ley de ambiental, agua, esto y lo otro, te dice si vas a hacer uso de esto, vas a hacer uso de lo otro, tenés que cumplir con esto, tenés que hacer esto, trámites, permisos. Ya si vos no lo haces porque es de ley, el tema es que es un elemento de ley. Quien lo tiene que conocer somos nosotros, no es el contratante, somos nosotros los que tenemos que conocerlo. El tema es aquí que cuando ya comenzamos a competir por precio, entre más barato, mejor, ¿no? Y eso es una realidad. O sea, aquí es increíble cómo se está erosionando el nivel, la calidad, porque nos estamos yendo a precio. A precio. Pero bien, cada quien es dueño de su presupuesto, cada quien es dueño de su miedo, de sus capacidades, pues ahí creo que no tengo mucho o nada que decir al respecto, ¿no? Normalmente nosotros somos una empresa que nos caracterizamos con los clientes que hemos tenido por la calidad. Nos gusta hacer muy bien nuestro trabajo. Es más, superar las expectativas de todas esas empresas que nos contratan, porque no nos parece justo que hagan ese gran esfuerzo para pagar un trámite de licencia y que además les quedes mal, que le tarde los procesos, que les entregues cosas desordenadas, que no les entregues los documentos en versión editable, que no les entregues un AMPO con todas las evidencias en físico. Entonces, no nos parece correcto. Al final, claro, eso es una diferencia de precio y como ahorita es lo que les decía, las empresas no están buscando precios, perdón, no están buscando calidad, sino precios, pues ahí quizás muchas veces perdemos esas oportunidades. Pero a veces es, bueno, no digo que es mejor perderla porque ahora mismo pues es tan doloroso perder un Córdoba como perder 1000, pero sí es cierto, pues, que lamentablemente estamos en una situación, pues, donde eso está bastante recurrente, ¿no?
Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Norlan. Hola, Norlan, ¿qué tal? Hola, profe. La pregunta siempre es la misma. ¿Legalmente podemos hacer algo para desligar responsabilidades? Norlan, no, lamentablemente no. Las leyes son órganos regulatorios de orden público. Y cuando, recuerden, a mí me gustaba mucho cómo lo explica, por ejemplo, juristas que dominan muchísimo estos temas del derecho sustantivo, la génesis de las leyes. Y cuando se habla del tema, por ejemplo, la doctora Doris Escalona, mi respeto, el doctor Manuel Novoa, mi respeto, grandes amigos, grandes juristas, profesionales en la materia, los escucho, me gusta, disfruto muchísimo de sus opiniones, su punto de vista. Como profesional tenemos que aprender de los buenos, de los mejores. Y entonces cuando estas personas comienzan a decir el orden público, ¿qué es un orden público? Es que efectivamente lleva esa génesis de ordenar las cosas. Imagínense si fuera decisión de, no, es que conmigo no, te voy a perdonar. No puede funcionar así. No, es que mira, vos sos mi hermano, no, es que a vos te perdono. No, es que él es mi primo, no, es que el otro sí, a ese sí matarlo, metele no puede funcionar así. Porque lleva ese orden, lleva esos principios. El Código del Trabajo, la Ley 618, lleva ese principio de orden público, porque son leyes públicas y tiene que haber orden en las cosas. Cuando las cosas no se hacen con orden y por el contrario se hacen subjetivas o discrecionales, no funcionan bien y lo estamos viendo, lo vemos, nosotros lo vemos. Entonces, evidentemente no es discrecional el aplicar o no aplicar esto. Lo que sí puede ser discrecional es la intensidad con que la voy a aplicar. O sea, pero la intensidad con que la voy a aplicar a todos. A todos. Yo, por ejemplo, he firmado contratos donde 100 páginas. Y es que te meten el código de ética, código de confidencialidad, código de no competencia. Y yo digo, mi madre, es que termina uno con dolor de cabeza de leerlos tantas cosas, pero uno se da cuenta, inmediatamente te das cuenta en qué te estás metiendo, dónde estás pisando. Y eso automáticamente te normaliza. Automáticamente ya sé que tengo que gestionar esto, que tengo que al día siguiente tengo que ir a gestionar lo otro, lo otro, lo otro. Casualmente ayer terminé de actualizar mi número RUC, me di cuenta que estaba vencido y me voy rápido porque imagínense perder un cliente, una oferta, un oferente, un TDR, un cliente, un proveedor, un servicio, por no tener un RUC actualizado. Uno dice, no puede ser. Además, promuevo que las cosas estén bien, estén correctas, pues al final lo tengo que hacer de la manera correcta. Hoy quise terminar mi trámite de licencia, no pude, llevé mal el CD, imagínense. Gracias por de todas esas experiencias y todas esas cosas las aprendo, las mejoro, porque sí es cierto pues que a nivel de los inspectores, a nivel de las diferentes instituciones, pues las cosas, siempre hay una oportunidad de mejora, siempre. Y siempre me gusta porque aprendo, digo, hombre, tiene razón, me gusta, lo estructura mejor, lo hace más bonito, y uno dice, vamos de viaje, me gusta, me quedo con eso. Me dolió, pero me quedo con eso. Y eso es parte de lo que como profesionales tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Y aquí termino con esta última frase de Charles Darwin. No es la especie más fuerte ni la más valiente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a los cambios. Y efectivamente, estamos en un momento y hemos estado desde hace mucho tiempo para empezar ese proceso de cambio. Recuerden que no es cambiar el mundo, no vamos a cambiar el mundo, es cambiar nuestro mundo, el de usted, el mío. Por ahí comienza el cambio. Le agradezco muchísimo, tengan todos una excelente tarde. Por favor, compartan nuestras páginas, denle like. Nosotros agradecemos mucho cuando nos dan like a nuestras páginas. Todos nuestros videos están en nuestro canal de YouTube. Entren a YouTube, por favor, y ahí busquen, pongan la palabra Cultura Preventiva Nicaragua y después le dan suscribir. Ahí van a ver los videos y después cada vez que estemos subiendo un video nuevo, les va a aparecer pues una campanita donde estamos subiendo un video nuevo para enriquecer, para transmitir, culturizar, pues a los profesionales que están creciendo en este mundo. Quizás no para ustedes, muchos de ustedes igual hasta nos superan en 100 a nosotros, ¿no? Pero sí es cierto que muchos profesionales, estudiantes,
etcétera, están sedientos de información y es muy poco lo que realmente conocemos de nuestra legislación, nuestra base legal en Nicaragua. Y qué mejor que conocerla pues a través de estos humildes servidores que estamos haciendo estos pequeños esfuerzos para ayudar en este proceso. Muchísimas gracias, tengan todos buenas tardes, que Dios me los bendiga, buen fin de semana.